El desierto de Sonora no perdona. Sus arenas arden bajo el sol como brasas encendidas, y el viento seco corta la piel con la misma dureza que una navaja. Allí, entre dunas infinitas y cactus erguidos como guardianes silenciosos, ocurrió una tragedia que aún resuena en la memoria de quienes sobrevivieron. Un grupo de migrantes fue enterrado vivo por no renunciar a su fe. Sin embargo, de entre aquella arena que parecía un sepulcro eterno, emergió un hombre que, con sus propias manos, se negó a dejar que la muerte tuviera la última palabra. Su nombre era Jesús Ramírez. Antes de continuar con esta historia de resistencia y esperanza, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos que muestran la fuerza del espíritu humano frente a las pruebas más duras de la vida. Jesús había nacido en Nogales, hijo de campesinos que apenas lograban sostenerse con la tierra reseca y un puñado de cabras. Desde niño aprendió que sobrevivir en el desierto no era cuestión de suerte, sino de coraje y paciencia. Su madre, doña Rosa, solía decirle: «El desierto no se cruza corriendo, hijo, se camina con fe y con los ojos bien abiertos». Esa enseñanza quedó grabada en su corazón como un eco que lo acompañaría en cada paso de su vida. Al llegar a los 30 años, Jesús decidió unirse a un grupo de migrantes que buscaba cruzar las rutas más hostiles del desierto. No era la primera vez que veía a hombres y mujeres partir con la esperanza de alcanzar un futuro mejor, pero esta vez no se trataba solo de trabajo o dinero. Lo que los unía era la fe. Creían en un Dios que los sostenía y se negaban a doblegarse ante quienes intentaban arrancarles esa fuerza interior. En ese grupo había rostros cansados, pero llenos de dignidad. Don Hilario, un anciano de Oaxaca con la piel curtida por el sol, caminaba apoyado en un bastón de madera, siempre con un refrán listo para levantar los ánimos. María Elena, una joven madre de Sinaloa, llevaba a su hijo de 5 años aferrado a la cintura, como si aquel pequeño fuera el único motivo por el que aún respiraba. También estaban hombres callados, mujeres decididas y jóvenes con los ojos encendidos por la ilusión de una vida distinta. Jesús no era el líder oficial, pero todos lo miraban con respeto. Tenía una manera serena de hablar, una calma que parecía suavizar el peso del camino. Su fe no era ruidosa, no necesitaba proclamarla en voz alta. Se reflejaba en sus actos, en la forma en que compartía su agua cuando otros desfallecían, o en cómo ofrecía palabras de aliento cuando alguien pensaba en rendirse. El grupo partió de madrugada, cuando el cielo aún mostraba un manto azul oscuro y las estrellas parpadeaban tímidas. La temperatura era soportable a esa hora, pero todos sabían que el verdadero infierno llegaría con el mediodía. Avanzaban en silencio, solo interrumpidos por el crujir de las botas sobre la grava y el canto lejano de un coyote. Mientras caminaban, don Hilario murmuró: «Dicen que el desierto escucha, y que al que lo enfrenta con miedo lo devora sin compasión». Jesús respondió con firmeza: «El desierto puede ser cruel, pero también enseña. Aquí no hay espacio para la mentira ni la soberbia. Solo la verdad de cada uno se mantiene en pie». Las palabras quedaron flotando en el aire, como un pacto silencioso entre ellos. Nadie sabía lo que les esperaba en aquel tramo del camino, pero había algo más fuerte que el cansancio, la certeza de que no estaban solos, de que juntos podrían resistir. Lo que ninguno imaginaba era que pronto serían puestos a prueba de una manera tan brutal, que incluso el propio desierto quedaría marcado con la memoria de su sufrimiento. Y aunque parecía imposible, sería Jesús quien demostraría que aún en la arena más árida podía florecer la esperanza. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte y con él la temperatura del desierto subía de manera implacable. El aire seco se pegaba en la garganta como polvo caliente y cada respiración se volvía más pesada que la anterior. El paisaje parecía eterno, dunas de arena dorada que se movían lentamente con el viento, nopales que se erguían como lanzas verdes entre la inmensidad y huellas que pronto se borraban bajo la fuerza del clima. Jesús caminaba al frente, atento a cada detalle. Había aprendido que el desierto podía engañar con espejismos y que un paso en falso significaba perder la orientación. En su mente resonaba una idea constante: mantener el ritmo, no detenerse,
porque detenerse aquí es morir. Detrás de él, el pequeño grupo intentaba mantener la marcha. El niño de María Elena lloriqueaba por el calor y su madre lo consolaba con una voz baja, casi un murmullo. «Aguanta, mi vida», decía ella. «Mira, ya falta menos». Jesús escuchó esas palabras y volteó, ofreciéndole una sonrisa de aliento, aunque sabía que aún quedaba un camino muy largo. Don Hilario, con su bastón firme y su paso lento, caminaba con dignidad. De vez en cuando levantaba la vista hacia el cielo y decía refranes que parecían darle sentido al sufrimiento. El que sabe esperar, aunque esté en el infierno, encuentra sombra, comentó mientras se secaba el sudor de la frente con un pañuelo gastado. Ángel, un joven de 18 años que viajaba solo, soltó una risa cansada. «Pues yo ya no sé si esta sombra va a llegar, don Hilario. El sol nos va a dejar en los huesos». Jesús respondió con serenidad: «La sombra siempre llega, aunque tarde. Lo importante es seguir caminando». El calor se intensificaba. El suelo se volvía tan ardiente que las suelas de los zapatos parecían derretirse. El aire vibraba con un resplandor que confundía la vista, y algunos comenzaron a ver siluetas lejanas de agua que desaparecían en cuanto intentaban enfocarlas. El desierto jugaba con sus mentes. En un descanso breve, Jesús sacó de su mochila una botella casi vacía y la pasó al grupo. Nadie bebió más de un sorbo. Había un acuerdo silencioso de compartir hasta la última gota. María Elena acercó el agua a los labios de su hijo antes de beber ella misma. Ese gesto de sacrificio hizo que Jesús sintiera un nudo en la garganta, pues reconocía la fortaleza silenciosa de aquella mujer. Mientras retomaban la marcha, el viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor extraño, como de hierro oxidado. Jesús frunció el ceño, inquieto. El desierto no solo era un enemigo natural, también era territorio controlado por hombres que imponían su poder con violencia. Esa sensación de peligro comenzó a crecer en el aire. «¿Hueles eso?», preguntó Ángel con un tono nervioso. «Sí», respondió Jesús, «el desierto también habla con los olores, y no siempre anuncia cosas buenas». El grupo guardó silencio. Cada paso se volvió más pesado, no solo por el cansancio físico, sino por la certeza de que no solo luchaban contra el sol y la sed. Había algo más, algo que se avecinaba en aquel horizonte ardiente. Don Hilario rompió el silencio con voz firme. «La tierra prueba a los hombres de distintas formas. Algunos caen en la tentación, otros se quiebran en el miedo. Pero los que resisten, esos son los que dejan huella». Jesús asintió, pero en su interior sabía que pronto esa resistencia sería puesta a prueba más allá de lo que podían imaginar. El desierto se extendía interminable, como si quisiera tragárselos. Sin embargo, en cada paso había un hilo invisible que los mantenía unidos. La fe en que ese camino, aunque cruel, los llevaba a un destino que valía la pena. Lo que no sabían era que aquel olor extraño era solo el primer aviso de que el verdadero peligro no estaba en el sol ni en la arena, sino en los hombres que reclamaban aquel desierto como suyo. El grupo avanzaba lentamente cuando, de pronto, el silencio del desierto fue interrumpido por el rugido de motores. A lo lejos, varias camionetas levantaban nubes de polvo que se acercaban a toda velocidad. El corazón de los migrantes se aceleró. Todos comprendieron lo que significaba aquel sonido. Jesús levantó la mano, pidiendo calma, aunque sus propios músculos se tensaban. María Elena abrazó instintivamente a su hijo, y don Hilario apoyó con fuerza su bastón en la arena, como si quisiera proteger a los demás con su sola presencia. Las camionetas se detuvieron bruscamente, y de ellas descendieron hombres armados con fusiles, sombreros oscuros y miradas frías. Eran parte del cártel que controlaba aquella ruta. Uno de ellos, de complexión robusta y tatuajes en los brazos, se adelantó. Tenía una voz grave y burlona. «¿Y estos quiénes son?», preguntó recorriendo con la mirada al grupo. «Migrantes», respondió otro de los hombres, escupiendo al suelo, «buscando cruzar como ratas». El líder, apodado El Gordo por su figura pesada, soltó una carcajada amarga. «Aquí nadie cruza sin permiso, y menos si andan con esas tonterías de rezar y cargar Biblias. Este camino es nuestro, y el que no obedece
paga caro. Jesús dio un paso al frente, sin arrogancia, pero con firmeza en la mirada. Somos gente de paz, no buscamos pleito, solo un camino seguro. El gordo lo observó con interés, como midiendo su carácter. ¿Y tú quién eres para hablar por todos? Soy uno más, como ellos, respondió Jesús. Pero si quieres hablar, habla conmigo. Los demás guardaron silencio. La tensión era tan densa que parecía mezclarse con el aire caliente. María Elena intentaba calmar a su hijo, que no comprendía la gravedad de la situación. Don Hilario murmuraba una oración en voz baja, como si quisiera invocar fortaleza. El gordo chasqueó los dedos y dos de sus hombres revisaron las mochilas de los migrantes, arrojando al suelo las pocas pertenencias que llevaban. Encontraron Biblias, rosarios y pequeñas estampas religiosas. Las levantaron burlándose. «Mira nada más, traen estampitas como si eso los fuera a salvar», dijo uno riendo. El gordo se volvió hacia el grupo, su sonrisa desapareciendo. «Les voy a dar una oportunidad. Aquí se acaba la fe o se acaba la vida. Nadie reza en mis caminos. El que quiera seguir, que renuncie a su Dios y jure lealtad al cártel». Un murmullo de miedo recorrió a los migrantes. Algunos bajaron la cabeza, temblando ante la amenaza. Jesús, en cambio, se mantuvo erguido. Sentía un peso en el pecho, pero también un fuego interior que le impedía doblarse. «La fe no se negocia», dijo en voz clara, mirando al líder directamente. El silencio fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. El gordo lo observó con una mezcla de furia y sorpresa. «Así que muy valiente, ¿eh? ¿Y qué dicen los demás? ¿También prefieren morirse aquí bajo el sol que obedecer?» María Elena apretó más fuerte a su hijo. Su voz temblaba, pero fue firme. «Mi hijo no crecerá en el miedo. No vamos a renunciar a lo que creemos». Don Hilario levantó su bastón, enderezando la espalda. «He vivido mucho, he visto pasar gobiernos, sequías y guerras. Lo único que me ha sostenido es mi fe. No la voy a dejar ahora». Los hombres del cártel rieron, incrédulos ante la osadía. Uno de ellos murmuró: «Estos van a aprender a la mala». Jesús sintió la mirada de todos sobre él. No era un líder elegido, pero en ese momento lo trataban como si lo fuera. Su resistencia daba fuerza a los demás, aunque sabía que el precio sería alto. El calor del sol se mezclaba con la tensión de la amenaza, y en el aire se percibía la inminencia de un castigo. El gordo levantó la mano, y los hombres armados se prepararon. «Muy bien, entonces. Si quieren aferrarse a esa fe inútil, vamos a ver qué tan fuerte los hace». La sentencia estaba marcada. El destino del grupo pendía de un hilo, y el desierto sería testigo de la decisión más cruel que estaban a punto de enfrentar. El gordo dio una orden seca con la mano, y los hombres armados obligaron a los migrantes a formar una fila. El sol caía a plomo sobre sus cabezas, como si el cielo entero quisiera presenciar lo que estaba a punto de suceder. La arena ardía bajo los pies, y el silencio era tan pesado que solo se escuchaban los jadeos del grupo y el chillido lejano de un halcón. «Van a cavar», anunció el líder con voz áspera. «Hoy, la arena será su cama y su tumba». Los hombres del cártel lanzaron palas oxidadas al suelo. Cada golpe contra la tierra seca levantaba nubes de polvo que se pegaban a la piel sudada. Las manos de los migrantes temblaban, no solo por el esfuerzo físico, sino por la certeza de que estaban cavando sus propias fosas. Jesús clavó la pala con fuerza, su respiración acelerada. Sentía cómo la injusticia ardía en su pecho, pero sabía que un gesto impulsivo pondría en riesgo a todos. María Elena cavaba con una mano mientras sostenía a su hijo con la otra. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Don Hilario, jadeando, apoyaba cada movimiento de su pala en su bastón para no desplomarse. Uno de los hombres del cártel, un joven con barba rala, se burló. «Mírenlos, hasta trabajan bien cuando saben que es lo último que harán». Jesús levantó la mirada y lo encaró con firmeza. No dijo una palabra, pero la intensidad en sus ojos hizo que el muchacho apartara la vista. Había algo en la dignidad de ese hombre que incomodaba más que cualquier insulto. El gordo caminaba entre ellos, observando el avance de las fosas. «Aún tienen chance»,
dijo con un tono casi burlón. Solo digan que renuncian a su fe y esto se acaba. Pueden seguir su camino, pero bajo nuestras reglas. Jesús respiró hondo, su frente cubierta de sudor. Podrás quitarnos la vida, pero no lo que creemos. El silencio que siguió fue cortado por la risa amarga del líder. Entonces mueran como tercos. Las palas siguieron golpeando la tierra, abriendo huecos cada vez más profundos. El sol quemaba sin piedad, y algunos comenzaron a desmayarse por el agotamiento. María Elena cayó de rodillas, pero se levantó al escuchar el llanto de su hijo. Don Hilario tosía con fuerza, como si cada respiración le arrancara un pedazo de vida. Jesús sentía la desesperación creciendo en su interior, pero también una fuerza desconocida que lo mantenía firme. Se acercó a María Elena y la ayudó a sostener la pala. «No estás sola», le susurró. «Aguanta un poco más». Los hombres del cártel finalmente los obligaron a detenerse. Las fosas estaban listas, y la sentencia pendía en el aire. Algunos migrantes comenzaron a rezar en voz alta, murmurando oraciones que se mezclaban con el silbido del viento. Otros, demasiado débiles para hablar, solo miraban al cielo como buscando una respuesta. «Métanse ahí», ordenó el gordo, señalando las zanjas. El grupo se resistió, pero los golpes de las culatas los obligaron a obedecer. María Elena abrazó a su hijo con fuerza, y don Hilario levantó el bastón como símbolo de resistencia antes de ser empujado hacia el hueco. Jesús, con el corazón encendido de rabia y dolor, descendió voluntariamente, mirando al líder con un desafío silencioso. La arena comenzó a caer sobre ellos. El sonido de la tierra golpeando los cuerpos era seco, repetitivo, como un tambor de muerte. La respiración se volvía cada vez más difícil y la oscuridad se cerraba lentamente. Jesús apretó los puños bajo la arena, su mente luchando por no ceder al pánico. Cada grano que cubría su rostro era un recordatorio brutal de que aquel podía ser su final. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una certeza lo mantenía despierto. Esa historia no podía terminar enterrada en el silencio del desierto. El sol siguió ardiendo en lo alto, mientras las dunas guardaban en su vientre el secreto de una prueba que apenas comenzaba. La arena lo había cubierto casi por completo, y el aire escaseaba como si cada respiración fuera la última. Jesús sintió cómo su pecho se apretaba con la desesperación, pero en lugar de rendirse, cerró los ojos y concentró todas sus fuerzas en mantener la calma. No podía permitir que el pánico lo devorara. Un golpe sordo, débil pero claro, llegó a sus oídos. Era como un llamado desde las entrañas de la tierra. Movió su brazo con dificultad, apartando la arena poco a poco hasta que logró liberar su rostro. Tosió con fuerza, llenando sus pulmones de aire caliente, pero era aire al fin. Jesús se arrastró hacia arriba, sintiendo el peso del desierto sobre su cuerpo. Cuando al fin emergió, jadeando, el sol lo cegó. Cayó de rodillas, con la piel cubierta de tierra y los labios resecos. Entonces escuchó otra señal, un gemido apagado que venía de debajo de la arena cercana. Con las manos desnudas, comenzó a excavar desesperadamente. La arena abrazaba su piel, desgarrando la carne de sus dedos, pero no se detuvo. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Al cabo de unos segundos, los ojos de María Elena aparecieron entre los granos de tierra. Ella luchaba por respirar, abrazando con todas sus fuerzas a su hijo. «¡Aguanta!», gritó Jesús, sacando arena con puñados frenéticos. Cuando por fin liberó sus rostros, madre e hijo inhalaron aire con desesperación, como si regresaran de las profundidades de un mar invisible. María Elena lo miró, temblando. Creí que no lo lograríamos». Jesús, con voz ronca, respondió: «Mientras yo respire, no dejaré que se queden aquí». Un segundo gemido se escuchó, esta vez más débil. Jesús giró la cabeza y reconoció la voz cansada de don Hilario. Volvió a excavar, ignorando el dolor de sus manos. El anciano emergió poco a poco, tosiendo y con la piel cubierta de sudor y polvo. «Pensé que ya había llegado mi hora», dijo con un hilo de voz. «No todavía, don Hilario», contestó Jesús. «Aquí seguimos juntos». El calor era insoportable,
y la fatiga lo golpeaba como una losa. A cada movimiento, su cuerpo parecía querer desplomarse, pero algo dentro de él lo mantenía firme. No podía dejar a nadie bajo la arena. No ahora. Jesús escuchó más golpes, más voces enterradas, y siguió cavando uno por uno. Cada persona que rescataba se aferraba a la vida con lágrimas y respiraciones desesperadas. Algunos estaban tan débiles que apenas podían moverse. Pero al sentir la luz del sol y el aire, recobraban un poco de fuerza. Cuando sacó a un joven de unos 17 años, el muchacho lo miró con gratitud infinita. «Me llamo Ángel», dijo, aún jadeando. «Si no fuera por ti, ya estaría muerto». Jesús lo ayudó a incorporarse, respondiendo con sencillez: «Aquí nadie muere solo». Poco a poco, los sobrevivientes fueron reuniéndose alrededor de él. Eran apenas sombras de lo que habían sido: cuerpos débiles, labios agrietados, miradas perdidas. Sin embargo, en todos había una chispa de vida que se negaba a apagarse. El desierto, que antes parecía una tumba infinita, se convirtió en testigo del milagro humano que se gestaba frente a sus ojos. No había intervención divina que moviera la arena, sino las manos ensangrentadas y el corazón firme de Jesús. Cada puñado de tierra lanzado fuera de las fosas era un grito contra la muerte, un acto de resistencia pura. Jesús respiró profundamente, observando a los que había logrado sacar. El cansancio lo hacía tambalear, pero su determinación era más fuerte que el agotamiento. Sabía que el peligro no había terminado, apenas habían escapado de un entierro vivo. El desierto seguía allí, implacable, y los hombres que los habían condenado podían volver en cualquier momento. Se limpió el sudor de la frente y miró a los sobrevivientes. «No hemos terminado», dijo con voz firme, aunque cansada. «Si seguimos unidos, aún podemos salir de este infierno». La mirada de los demás se llenó de una nueva esperanza. El sol seguía ardiendo, la arena quemaba, pero algo había cambiado. Ya no eran víctimas enterradas, sino sobrevivientes que habían desafiado a la muerte con las manos de un solo hombre. El eco de aquel momento quedaría grabado en todos ellos, porque el desierto no solo los había probado, también había revelado en Jesús la fuerza que nadie había imaginado. El sol estaba en lo más alto del cielo, y cada rayo caía como una daga ardiente sobre los cuerpos exhaustos. La arena abrazaba la piel y el viento. Lejos de traer alivio, arrastraba polvo que se pegaba a las heridas abiertas en las manos de Jesús. Sus dedos sangraban, la carne desgarrada por cavar con desesperación, pero él no se detuvo. Había liberado a varios, pero aún quedaban voces ahogadas bajo la tierra. Cada grito apagado lo golpeaba como un martillazo en el pecho. Hundía las manos en la arena ardiente sin pensar en el dolor, solo en rescatar a otro y otro más. Cada vez que alguien emergía jadeando del polvo, era como arrancar un milagro a la muerte. María Elena, con el rostro cubierto de lágrimas y tierra, se arrodilló a su lado para ayudar. Usaba sus uñas y palmas desgastadas, mientras su hijo se aferraba a su pierna en silencio, con los ojos abiertos de par en par. «No te detengas, Jesús», dijo ella entre sollozos. «Todavía hay más. Todavía están vivos». Jesús asintió, con la garganta seca y la voz quebrada. «Mientras se escuche un aliento, no vamos a parar». Don Hilario, aunque debilitado, se arrastró hasta un hueco y con su bastón comenzó a apartar tierra. Sus movimientos eran lentos, casi torpes, pero cargaban la determinación de un hombre que sabía que su vida ya no le pertenecía solo a él, sino al grupo entero. «El desierto quiere tragarnos, pero no nos va a ganar», dijo, apretando los dientes. Jesús alcanzó otro rostro entre la arena, un joven que apenas respiraba, los labios azules, los ojos cerrados. Con un grito desesperado lo sacó de un tirón, golpeándole el pecho para reanimarlo. El muchacho tosió, expulsando polvo y aire atrapado en sus pulmones. Al abrir los ojos, lo primero que dijo fue: «Gracias. Pensé que no volvería a ver la luz». Jesús le apretó el hombro y respondió con firmeza: «No viniste hasta aquí para morir en silencio». El sol quemaba cada vez más fuerte, como si quisiera sofocar aquel esfuerzo humano.
El aire era un horno, y la sed mordía sus gargantas con violencia. Sin embargo, la solidaridad entre ellos les daba fuerzas nuevas. María Elena compartía las últimas gotas de su botella con los más débiles, aunque apenas quedaba líquido. Don Hilario ofrecía palabras de aliento, recordando que un corazón unido siempre pesa menos que una carga solitaria. Ángel, el joven rescatado, aunque tambaleante, se levantó para ayudar a excavar. Sus manos inexpertas apenas lograban mover la arena, pero su espíritu ardía con determinación. «Si me salvaste, ahora me toca a mí salvar a otro», dijo mirando a Jesús, que lo observó con un respeto silencioso. El proceso era interminable. Cada cuerpo rescatado añadía peso al agotamiento, pero también una chispa de esperanza. Algunos migrantes no lograron responder. La arena los había vencido antes de que Jesús llegara. El dolor de esas pérdidas se clavaba en su pecho, pero no le permitía detenerse. Sabía que cada segundo era una línea entre la vida y la muerte. Cuando finalmente dejó de escuchar golpes bajo la tierra, Jesús se desplomó sobre la arena, con los brazos abiertos y la respiración agitada. Su piel ardía, su garganta era fuego, y sus manos temblaban sin control. Aún así, levantó la cabeza para mirar a los sobrevivientes. Estaban maltrechos, cubiertos de tierra, casi sin fuerzas, pero vivos. Sus ojos lo miraban con una mezcla de gratitud y asombro. María Elena le tomó la mano ensangrentada. «Eres nuestra razón de estar aquí. Si no fuera por ti». Su voz se quebró, y no pudo terminar la frase. Jesús bajó la mirada, evitando ese peso de héroe que no quería cargar. «No soy más que uno de ustedes. Solo hice lo que cualquiera haría». El viento sopló con fuerza, levantando un remolino de arena que se dispersó sobre las dunas. El silencio regresó, pesado pero diferente. Ahora no era el silencio de la muerte, sino de un grupo que había renacido de la arena, gracias a la voluntad de un solo hombre y al esfuerzo compartido. Sin embargo, en la mente de Jesús había una verdad ineludible. Habían sobrevivido al entierro, pero aún estaban en el desierto, bajo el mismo sol que no dejaba de quemar. Y el camino apenas comenzaba. El sol se inclinaba hacia la tarde, pero su furia seguía intacta. Cada paso era una batalla contra la sed. Los labios partidos de los sobrevivientes sangraban al hablar, y las lenguas se sentían como piedras dentro de la boca. El aire ardía, y cada respiro era como tragar brasas invisibles. Jesús, aunque agotado, mantenía la mirada fija en el horizonte. El grupo lo seguía, tambaleante, como sombras que se negaban a caer. Ángel caminaba a su lado, aún débil pero decidido a resistir. Don Hilario arrastraba los pies, apoyándose en su bastón con terquedad. María Elena cargaba a su hijo, que lloraba débilmente por agua. Ese llanto era un aguijón constante en el corazón de todos. De pronto, Ángel señaló con un grito ronco. ¡Allá! Su voz casi se quebraba. A lo lejos, un pozo rodeado de árboles bajos y arbustos resecos rompía la monotonía del desierto. La esperanza brotó en los ojos del grupo y aceleraron el paso con lo poco que quedaba en sus fuerzas. Pero al acercarse, comprendieron que no estaban solos. Hombres armados custodiaban el lugar. Tenían el torso descubierto, tatuajes oscuros y rifles colgados en los hombros. Sus miradas eran tan filosas como las armas que cargaban. Uno de ellos, con una cicatriz que atravesaba su mejilla, levantó la mano para detenerlos. «¡Alto ahí!», dijo con tono seco. «Este agua no es gratis». Los migrantes se detuvieron de golpe. El olor a humedad proveniente del pozo era un tormento, como si la salvación estuviera a un paso y al mismo tiempo imposible de alcanzar. El niño de María Elena lloraba más fuerte, estirando las manos hacia el agua que veía brillar entre las piedras. El hombre de la cicatriz sonrió con burla. «El precio es simple, dinero o trabajo para nosotros. El que no tenga, se muere de sed». Jesús avanzó un paso, sintiendo la tensión crecer. «No tenemos dinero», dijo con voz firme, «pero sí sabemos trabajar. Podemos cargar, limpiar, lo que necesiten. Denos agua a cambio de esfuerzo». Los hombres se miraron entre sí, divertidos. Uno escupió al suelo y murmuró, «¿Trabajar en medio del desierto?».
Estos ya se están muriendo. El líder del grupo armado, un hombre alto y de voz grave, intervino. Si tanto quieren agua, tendrán que demostrar que sirven para algo. Señaló hacia unas piedras grandes acumuladas junto al pozo. Muevan esas rocas, limpien el terreno. Quiero ver si todavía les queda fuerza. El grupo obedeció sin protestar. Sus cuerpos exhaustos apenas respondían, pero la visión del agua los empujaba más que cualquier látigo. Jesús cargaba piedras enormes, sintiendo cómo sus músculos ardían. Don Hilario, con su bastón apoyado al costado, empujaba las más pequeñas. María Elena, sin soltar a su hijo, se inclinaba para apartar ramas y desechos. El trabajo fue brutal. El sudor les corría por el cuerpo, mezclándose con el polvo y la sangre de sus manos. Cada movimiento parecía arrancarles un pedazo de vida, pero ninguno se detuvo. Los hombres armados los observaban, riendo entre sí, como si disfrutaran verlos al borde del colapso. Después de lo que pareció una eternidad, el líder asintió. «Está bien, beban, pero no todos, solo los que realmente lo merezcan». Jesús lo miró con rabia contenida. «Todos hemos trabajado», dijo con firmeza. «Todos merecen agua». Hubo un silencio tenso. El líder entrecerró los ojos, sorprendido por la audacia de aquel hombre. Finalmente hizo un gesto brusco. «Está bien, pero que quede claro, les estamos haciendo un favor». Los migrantes se abalanzaron sobre el pozo. El agua era turbia, con sabor a hierro, pero era vida. María Elena llenó las manos de su hijo primero, dejándolo beber hasta saciarse. Don Hilario bebió despacio, cerrando los ojos como si cada trago fuera un regalo del cielo. Jesús esperó al final, asegurándose de que todos tomaran antes que él. Cuando al fin llevó el agua a sus labios resecos, sintió un alivio punzante, como si regresara a la vida. El grupo sabía que no podían quedarse allí. Habían pagado con sudor, pero la deuda con aquellos hombres nunca estaría saldada. El desierto los llamaba de nuevo, y tendrían que seguir adelante antes de que la noche trajera otros peligros. La noche cayó sobre el desierto como un manto pesado, y el grupo se puso en marcha bajo la luz pálida de la luna. Caminar de día era imposible. El calor los había castigado demasiado, y solo bajo las estrellas tenían una oportunidad de avanzar sin desplomarse. La arena aún guardaba el calor del sol, pero el aire era más llevadero. Jesús encabezaba la marcha, atento a cada sonido. El silencio nocturno del desierto nunca era absoluto. Los coyotes aullaban a lo lejos, los grillos cantaban escondidos entre los matorrales, y a veces un crujido de ramas secas hacía que todos se detuvieran con el corazón en la garganta. María Elena cargaba a su hijo dormido sobre los hombros, y cada paso parecía pesarle más que el anterior. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Ángel la miraba con respeto y le ofreció: «Dame al niño un rato. Yo lo cargo». Ella negó con la cabeza. «Es mi hijo, mi fuerza. Si lo suelto, me caigo yo también». Jesús sonrió al escucharla. Había algo en esas palabras que resumía lo que todos sentían. Cada uno llevaba su propio peso, y aunque parecía insoportable, era también la razón de seguir. El desierto de noche ofrecía trampas invisibles. Una serpiente de cascabel se cruzó en el camino, y el sonido de sus anillos heló la sangre del grupo. Don Hilario levantó el bastón y la apartó con calma, murmurando: «En este lugar, hasta los animales quieren probar nuestra fe». Caminaron horas, guiándose por las estrellas y las huellas que apenas distinguían en la arena. El cansancio era tal que algunos tropezaban con frecuencia. A mitad del camino, la tragedia casi se desató. Una duna se desmoronó bajo los pies de María Elena y ella cayó rodando con su hijo entre los brazos. El grito desgarrador de la madre sacudió a todos. Jesús se lanzó sin pensarlo, corriendo cuesta abajo mientras la arena se deslizaba como un río traicionero. Con un esfuerzo sobrehumano, alcanzó a sujetar al niño antes de que la pendiente lo arrastrara más. María Elena lloraba, jadeando, con la desesperación pintada en su rostro. «Mi hijo, no me lo quiten». Jesús le entregó al pequeño, que lloraba pero estaba ileso. «Está contigo, no lo vas a perder», dijo con voz firme. El grupo se quedó en silencio unos segundos.
tratando de recuperar el aliento. Era como si el desierto hubiera querido arrebatarles lo poco que les quedaba, pero Jesús lo había impedido. Ese acto reforzó aún más la confianza que todos sentían hacia él. Después de aquella sacudida, avanzaron más unidos. Don Hilario caminaba al lado de Jesús, murmurando en voz baja: «No todos los líderes se eligen, muchacho. Algunos se forjan cuando el camino aprieta. Tú no lo buscaste, pero todos aquí ya te siguen». Jesús guardó silencio. No se consideraba un líder, pero sabía que sus decisiones podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Más adelante, al cruzar un terreno pedregoso, encontraron huellas frescas de botas y restos de fogatas apagadas. No estaban solos en el desierto. Jesús hizo una señal para que bajaran la voz. La tensión creció porque todos entendieron lo que aquello significaba. Otros grupos, tal vez hombres armados, también transitaban por esa ruta. El niño, medio dormido, preguntó con inocencia: «¿Ya vamos a llegar?». María Elena lo besó en la frente y contestó con ternura: «Ya falta menos, mi cielo». La respuesta era más esperanza que certeza. Nadie sabía cuánto quedaba ni qué les esperaba en el camino. Pero aquella noche, entre estrellas y sombras, los sobrevivientes comprendieron que no podían darse el lujo de rendirse. El desierto seguía siendo un enemigo despiadado, lleno de trampas y amenazas invisibles. Sin embargo, con cada obstáculo, su unión se fortalecía. Y aunque la madrugada se avecinaba con nuevos peligros, lo que habían vivido les enseñaba que juntos podían desafiar incluso lo imposible. El amanecer despuntaba en el horizonte, tiñendo la arena de tonos rojos y dorados. El grupo, exhausto por la caminata nocturna, buscó un refugio entre unas rocas para descansar unas horas antes de continuar. El aire aún era fresco, pero todos sabían que en poco tiempo el calor regresaría con furia. Jesús repartió los últimos sorbos de agua, cuidando que cada uno recibiera aunque fuera una gota. Nadie se quejó, pues todos entendían que la justicia de aquel gesto era lo único que mantenía la esperanza. María Elena acunaba a su hijo dormido, acariciando su cabello como si al hacerlo lo protegiera del desierto entero. Fue entonces cuando una mirada inquieta comenzó a recorrer al grupo. Ángel, con el ceño fruncido, observaba a Rafael, uno de los hombres rescatados de la arena. Desde que había sido liberado, Rafael había evitado hablar demasiado. Sus ojos se movían con nerviosismo y parecía cargar un peso invisible. «¿Qué te pasa?», le preguntó Ángel, rompiendo el silencio. Rafael titubeó, bajó la mirada y al fin murmuró: «Tengo que decirles la verdad. Yo no caí en este desierto por casualidad». Todos lo miraron con extrañeza. Don Hilario apoyó su bastón en el suelo y lo observó con dureza. «Habla claro, muchacho». Rafael respiró hondo antes de soltar lo que parecía quemarle en la garganta. «Yo fui informante del cártel. Me obligaron, me usaban para señalar a los grupos de migrantes. Ellos me dejaban vivo para que siguiera trabajando para ellos». Las palabras cayeron como piedras sobre el grupo. María Elena se llevó la mano a la boca, horrorizada. Ángel dio un paso hacia él con rabia en los ojos. «Entonces, tú los guiaste hasta nosotros. Por tu culpa, casi morimos todos». Jesús alzó la mano, deteniendo a Ángel. Su rostro estaba tenso, pero su voz sonó firme. «Déjenlo hablar». Rafael bajó la cabeza, temblando. «Yo no quería... Me amenazaron con matar a mi familia en Chihuahua. No tenía elección. Pero cuando los vi enterrarlos, cuando sentí la arena sobre mí, entendí que no podía seguir así. Yo también soy un hombre, y me niego a ser un perro de esos asesinos». Don Hilario, con voz grave, replicó: «La traición siempre se justifica con miedo, pero el miedo no limpia las manos manchadas». Rafael apretó los puños, desesperado. «Lo sé. No espero perdón. Solo quiero hacer algo antes de que me maten a mí también. Conozco rutas que ellos no vigilan, pasos escondidos que usaban para mover armas. Yo puedo guiarlos». Ángel escupió al suelo, furioso. «¿Y cómo sabemos que no nos llevas directo a otra trampa?». El silencio se alargó. Todos esperaban la respuesta de Jesús, que lo observaba con una mezcla de desconfianza y compasión. Finalmente, habló.
El desierto ya decidió quién merece seguir y quién no. Si aún respiras, es porque tienes una oportunidad de elegir distinto. Pero si nos traicionas otra vez, no serás tú quien cargue con la culpa. Seré yo quien decida qué hacer contigo. Rafael lo miró sorprendido. Sus ojos se humedecieron como si aquellas palabras fueran la primera chispa de dignidad que alguien le ofrecía en mucho tiempo. No volveré a fallarles. Lo juro. El grupo no quedó convencido del todo. El recelo se palpaba en cada mirada, pero también sabían que no podían desperdiciar la posibilidad de encontrar un camino más seguro. Jesús se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa. No tenemos tiempo que perder. El sol pronto caerá sobre nosotros otra vez. Caminaremos por la ruta que Rafael nos indique. Que el desierto sea testigo si sus palabras son verdad. María Elena abrazó a su hijo con más fuerza. Don Hilario murmuró un refrán sombrío. La serpiente puede cambiar de piel, pero nunca deja de arrastrarse. Aún así, el grupo se puso en marcha. Cada paso junto a Rafael era un recordatorio de que la confianza es frágil como el cristal. Sin embargo, en aquel desierto, hasta una traición podía convertirse en la única oportunidad de sobrevivir. El día avanzaba con un calor abrasador cuando el viento comenzó a soplar distinto. Primero fue una brisa ligera que levantaba polvo en remolinos pequeños. Luego, un rugido sordo se extendió sobre las dunas, anunciando que algo más grande se aproximaba. Jesús se detuvo, entrecerrando los ojos hacia el horizonte. Una pared de arena, inmensa y oscura, se levantaba con furia. «¡Tormenta!», dijo con voz grave. Los demás se tensaron al instante. María Elena abrazó a su hijo, cubriéndole la cabeza con su rebozo. Don Hilario apoyó con fuerza su bastón, mirando al cielo con resignación. El desierto no se conforma con probar el cuerpo, también quiere quebrar el espíritu, murmuró. Rafael, con nerviosismo, señaló hacia unas formaciones rocosas. Allí podríamos cubrirnos, pero si no corremos ahora, nos va a tragar enteros. El viento comenzó a azotar con violencia, arrastrando granos de arena que golpeaban como agujas contra la piel. La visibilidad se redujo de inmediato. Los contornos de las dunas desaparecieron y el sol quedó oculto tras la nube de polvo. El grupo empezó a correr, pero cada paso se volvía más difícil. La arena se levantaba en ráfagas que los cegaban. Jesús gritó sobre el rugido del viento. «Manténganse juntos, no se suelten». Ángel tomó la mano de don Hilario para no perderlo. María Elena, con el niño en brazos, tropezaba una y otra vez, y Rafael la sujetaba por el brazo para que no cayera. Aún así, el desierto parecía querer separarlos. El aire se volvió casi irrespirable. Jesús sentía cómo los granos de arena se metían en su boca y nariz, raspándole la garganta. El dolor en sus manos, aún abiertas por las heridas, se multiplicaba al contacto con el polvo ardiente. Aún así, no dejaba de avanzar. La tormenta rugía como un monstruo invisible. El cielo se oscureció hasta volverse un velo rojo y marrón. El sonido del viento era ensordecedor. Los gritos apenas se escuchaban entre ellos. Ángel tropezó, cayendo de rodillas. «No puedo más», jadeó, cubriéndose el rostro. Jesús lo levantó con un tirón brusco. «Sí puedes, el desierto quiere engañarte. Camina, Ángel». María Elena se tambaleaba, con el niño llorando en su pecho. Rafael trataba de cubrirlos con su cuerpo, mientras gritaba: «Ya casi llegamos a las rocas, sigan mis pasos». Pero la tormenta no cedía. Golpeaba con fuerza, reduciendo todo a una danza caótica de arena. Don Hilario se rezagó y Ángel tiraba de él desesperado. «Vamos, don, no me suelte». El anciano sonrió con esfuerzo, los ojos entrecerrados por la arena. «Siempre quise ver hasta dónde llegaba mi fe. Parece que es más lejos de lo que imaginaba». Jesús lo alcanzó y lo sostuvo del otro brazo. Entre los tres lograron seguir adelante, aunque cada metro parecía un abismo. Finalmente, una sombra en medio del polvo se alzó frente a ellos. Las formaciones rocosas que Rafael había señalado se lanzaron hacia allí como náufragos hacia una tabla. Uno a uno fueron llegando.
protegiéndose en las grietas que ofrecían un respiro del viento. Jesús fue el último en entrar, asegurándose de que nadie quedara atrás. Se apoyó contra la roca, jadeando, con el rostro cubierto de polvo y sudor. El grupo estaba destrozado, ojos rojos, labios partidos, ropa hecha jirones. El niño lloraba sin parar, y María Elena lo abrazaba con fuerza, murmurándole palabras de consuelo. Don Hilario cerró los ojos, agotado, respirando con dificultad. Ángel, aún temblando, se dejó caer a su lado. Rafael se desplomó contra la piedra, con la expresión de alguien que había estado a un paso de la muerte. El rugido de la tormenta seguía afuera, como un monstruo que arañaba con furia las paredes de roca. Dentro del refugio improvisado, todos comprendieron que acababan de sobrevivir a otra prueba brutal. Jesús miró a los suyos. Estaban vivos, pero cada prueba los dejaba más débiles. El desierto no había terminado con ellos aún, y lo que aguardaba después de aquella tormenta podría ser todavía más cruel. La tormenta se fue apagando poco a poco, como una fiera que pierde fuerzas después de desgarrarlo todo. El rugido del viento se convirtió en un murmullo distante, y el polvo comenzó a asentarse. El grupo permaneció encogido en la grieta de la roca, temblando, con los cuerpos vencidos. Cuando al fin salieron, el desierto era otro. Las dunas habían cambiado de forma, borrando huellas y senderos. Todo lo que conocían había desaparecido, y la arena, ahora lisa y uniforme, parecía burlarse de su fragilidad. Jesús caminó unos pasos al frente, hundiendo los pies en la arena aún tibia. El silencio era absoluto, tan denso que lastimaba. No había canto de aves ni aullido de coyotes, solo un vacío que pesaba en los oídos como un luto inevitable. Fue don Hilario quien rompió ese silencio, pero no con palabras de aliento, sino con una tos seca y prolongada. Se llevó la mano al pecho, jadeando. Su piel estaba pálida y sus labios partidos. Jesús corrió hacia él y lo sostuvo. «Aguante, don. Respire despacio». El anciano lo miró con ojos apagados, cargados de una paz extraña. «Hijo, ya no me queda aire. El desierto ha reclamado lo suyo». Ángel se arrodilló a su lado con lágrimas que intentaba contener. «No diga eso, don. Usted es el que más fuerzas tiene aquí. No puede dejarnos ahora». Don Hilario sonrió con ternura, y con un gesto tembloroso acarició el hombro del muchacho. La fuerza no siempre está en los músculos, sino en las palabras que se dejan atrás. María Elena, con el niño en brazos, también se acercó. Sus ojos estaban enrojecidos. «No se rinda. Usted nos ha guiado más de lo que imagina». El anciano levantó lentamente su bastón y lo puso en manos de Jesús. «Tómalo. Este bastón me ha acompañado desde Oaxaca, por caminos duros y largos. Ahora es tuyo. Guía con él, no con la soberbia, sino con la fe». Jesús sintió un nudo en la garganta. El peso del bastón era más simbólico que físico. Lo apretó con fuerza, con la certeza de que aquel era un legado de confianza. «Prometo que sus pasos seguirán vivos en los nuestros». Don Hilario cerró los ojos, respirando cada vez más débil. Su último suspiro se escapó en un silencio profundo. El grupo quedó inmóvil, rodeado por la inmensidad del desierto, mientras la muerte del anciano se grababa en sus corazones como un golpe seco. Ángel rompió en llanto, golpeando la arena con los puños. «No es justo. Después de todo lo que soportamos, él tenía que seguir con nosotros». Jesús lo abrazó con fuerza. «No es una derrota, Ángel». Don Hilario se fue como quiso, de pie, con dignidad, y dándonos fuerza hasta el final. María Elena se arrodilló rezando en silencio, mientras su hijo observaba sin comprender del todo. La ausencia del anciano era un vacío, pero también un recordatorio de lo que habían jurado no abandonar, su fe y su humanidad. Durante unos minutos permanecieron allí sin palabras. El silencio del desierto parecía acompañar el duelo. Luego, Jesús se puso de pie, apoyándose en el bastón. Miró a los demás, con el rostro endurecido por el dolor, pero con la mirada encendida. «No podemos quedarnos aquí. Si Él nos enseñó algo, fue que el camino se honra siguiéndolo. Vamos a continuar, por Él y por todos los que ya no están».
El grupo asintió con lágrimas en los ojos. El niño se aferró a la mano de su madre, y Rafael, con un gesto solemne, hizo una cruz en la arena. «Que el desierto lo guarde en paz», susurró. Jesús dio el primer paso, el bastón marcando la arena como un símbolo de resistencia. Los demás lo siguieron en silencio, sabiendo que el eco de don Hilario los acompañaría en cada duna, en cada noche, en cada obstáculo que aún quedaba. El viento volvió a soplar, suave, como una despedida. Y en aquel silencio después del viento, el grupo aprendió que incluso en la pérdida podían hacer una nueva fuerza. La tarde caía cuando una luz distinta apareció en el horizonte. No era el resplandor del sol ni el brillo engañoso de un espejismo. Eran luces verdaderas, titilando a lo lejos como promesas de un mundo distinto. El corazón del grupo se agitó. Allí estaba Nogales, la frontera que tantos habían soñado. María Elena fue la primera en romper el silencio, con lágrimas que se mezclaban con la arena en su rostro. «Miren, ahí está el otro lado». El niño se abrazó a su cuello y sonrió, demasiado cansado para comprender la magnitud de lo que veían. Jesús apretó con fuerza el bastón de don Hilario. Su pecho se llenó de una mezcla de alivio y miedo. Ver la frontera no significaba haber llegado. Aún quedaban pasos que podían costarles la vida. Rafael, que caminaba detrás, habló en voz baja. «No se confíen. Entre esas luces también vigilan los hombres del cártel. No todos son soldados ni policías. Algunos son sombras que acechan». El grupo se detuvo, dudando. La esperanza era fuerte, pero la desconfianza también. Jesús miró a Rafael directamente. «¿Qué propones?». El hombre tragó saliva y señaló un sendero pedregoso. «Conozco un paso. Lo usaban para mover armas y nunca lo vigilaban mucho. Pero será peligroso. Tendré que distraerlos para que ustedes crucen». Ángel frunció el ceño. «¿Y si es otra trampa tuya?». Rafael bajó la cabeza. «Entiendo que no me crean, pero esta vez no es mentira. No me importa si después me dejan atrás. Solo quiero que lleguen». Jesús lo observó en silencio. Podía sentir la sinceridad en su voz, aunque las dudas aún dolían. Finalmente, asintió. «Si es tu decisión, que así sea, pero que sepas algo. Si haces esto, será tu redención». María Elena tomó la mano de su hijo y la apretó con fuerza. «Que Dios te acompañe, Rafael». La noche comenzó a cubrir el cielo y las estrellas se encendieron sobre el desierto. El grupo avanzó sigilosamente hacia las rocas señaladas. El silencio era roto solo por el crujir de la arena bajo sus pies. La cercanía de la ciudad era un contraste cruel. Luces, voces lejanas, la promesa de agua y comida. Todo tan cerca, pero aún separado por el filo del peligro. Cuando se aproximaron demasiado, Rafael se detuvo. Su respiración era agitada, y en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y determinación. «Es aquí. Yo los distraeré. Cuando escuchen ruido, corran hacia ese paso», señaló entre los matorrales. «Sigan recto hasta que la luz de las torres quede detrás de ustedes». Jesús lo tomó del hombro. «Gracias. Pase lo que pase, tus pasos quedarán con nosotros». Rafael no respondió. Se giró y con un grito feroz comenzó a correr hacia donde estaban los guardias armados. El eco de los disparos rompió la calma nocturna. Gritos de hombres resonaron, luces de linternas iluminaron la arena. Jesús no dudó. «Ahora, corran». El grupo se lanzó hacia el paso señalado. El corazón golpeaba en sus pechos, las piernas ardían, pero el miedo les daba alas. María Elena abrazaba a su hijo contra el pecho. Ángel corría sosteniendo a don Hilario en su memoria, como si cada zancada fuera un homenaje. La balacera quedó atrás, apagada por la distancia. Nadie sabía si Rafael había sobrevivido. Lo único cierto era que su sacrificio había abierto un camino. Jesús fue el último en detenerse, jadeando, observando hacia atrás. La frontera aún no estaba cruzada, pero estaban más cerca que nunca. Las luces de Nogales brillaban con fuerza, como una promesa que los llamaba. «Seguiremos», dijo, con voz firme, mirando al grupo. «Por Rafael, por don Hilario, por todos los que no lo lograron».
El desierto guardaba silencio. Pero ahora, cada paso que daban estaba marcado por la convicción de que la esperanza, aunque frágil, era más fuerte que cualquier muro. El aire de la madrugada era más frío, pero no traía alivio, sino un peso húmedo que dificultaba la respiración. El grupo avanzaba lentamente, arrastrando los pies sobre la arena endurecida por el viento nocturno. Las luces de Nogales parpadeaban cerca, pero cada metro parecía infinito. Jesús sentía cómo el cansancio lo consumía. Sus músculos eran cadenas pesadas, y sus manos aún dolían por las heridas abiertas. Sin embargo, mantenía el bastón de don Hilario firme, como si ese simple objeto lo sostuviera contra la caída. Ángel, con los labios agrietados y los ojos rojos por el polvo, caminaba a su lado. «Ya casi no siento las piernas», murmuró. Jesús lo miró con serenidad. «No es el cuerpo el que te lleva ahora, es la voluntad. Camina con ella, no con tus músculos». El niño, en brazos de María Elena, lloraba suavemente. Su madre intentaba callarlo con palabras dulces, aunque su propio cuerpo tambaleaba. De repente, se desplomó de rodillas, incapaz de dar un paso más. «No puedo», susurró abrazando a su hijo con desesperación. «No puedo seguir». Jesús corrió hacia ella y Susana, sin dudar, tomó al pequeño en brazos. Luego extendió la mano a María Elena para ayudarla a levantarse. «Yo cargaré a tu hijo. Tú necesitas fuerzas para seguir de pie». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo dejarte esa carga». Jesús negó con firmeza. «Este niño no es carga, es la razón por la que seguimos». Ángel ayudó a levantar a la madre. Entre los tres se miraron, comprendiendo que en ese instante no había espacio para el orgullo. Sobrevivir dependía de la unión. El camino se volvió más empinado, lleno de piedras sueltas que lastimaban los pies. El niño, con la cabeza apoyada en el pecho de Jesús, murmuró con voz débil: «¿Ya vamos a llegar?». Jesús lo besó en la frente y respondió con ternura: «Sí, pequeño. Ya casi vemos el amanecer del otro lado». Cada paso era un suplicio. El viento soplaba fuerte, levantando polvo que cortaba los ojos. Rafael no estaba. Don Hilario ya no podía caminar junto a ellos, y el recuerdo de los que habían quedado bajo la arena era un peso invisible. Sin embargo, la promesa de llegar seguía ardiendo en sus corazones. De repente, un sonido a lo lejos los hizo detenerse. Eran voces, guardias que patrullaban la zona cercana. El grupo contuvo la respiración. Jesús hizo una señal de silencio, escondiéndose tras unas rocas bajas. El niño se aferró a él, y María Elena lo cubrió con su rebozo. Las linternas iluminaron brevemente el terreno, pero no los alcanzaron. El corazón de todos latía desbocado. Cuando los pasos de los guardias se perdieron, Jesús suspiró. Un poco más, solo un poco más. El grupo salió de su escondite y retomó la marcha. La fatiga era insoportable, pero la cercanía de la frontera era un imán que los arrastraba hacia adelante. Ángel tropezó varias veces, pero Jesús lo sostuvo antes de que cayera. María Elena, tambaleante, murmuraba oraciones entre dientes, como si cada palabra fuera una chispa de energía. Finalmente, al llegar a lo alto de una loma, vieron las torres de vigilancia a lo lejos y, detrás de ellas, el reflejo de una ciudad viva. Calles, luces, un rumor lejano de motores. Era la promesa tangible de que su sufrimiento no había sido en vano. Jesús se detuvo un instante, cargando al niño contra su pecho, y miró a sus compañeros. «Estamos a un paso, pero no bajen la guardia. El último esfuerzo es siempre el más duro». Los demás asintieron, aunque sus cuerpos parecían a punto de quebrarse. Sabían que aún no estaban a salvo, pero el brillo de Nogales iluminaba sus ojos con un fuego renovado. La frontera estaba allí, tan cerca que podían sentirla, y aunque la fatiga los quería doblar, su esperanza los mantenía en pie. El último esfuerzo había comenzado. El amanecer comenzó a teñir el cielo con tonos naranjas y rosados cuando el grupo llegó al límite del desierto. Frente a ellos, Nogales se desplegaba con sus calles iluminadas, murales descoloridos en las paredes y el bullicio lejano de una ciudad que despertaba. Era un contraste brutal. Después de tanta arena y silencio, la vida parecía explotar en cada rincón.
María Elena, con el niño en brazos, no pudo contener las lágrimas. Nunca pensé que volvería a escuchar voces, carros, gente. Esto parece un sueño. El pequeño, aún débil, alzó la vista y preguntó con inocencia: «¿Aquí ya no hay arena, mamá?» Ella lo besó en la frente. «Aquí vamos a empezar de nuevo». Jesús observaba la ciudad con el bastón en la mano. No era solo alivio lo que sentía, sino una mezcla de gratitud y responsabilidad. El camino había cobrado vidas, y su memoria no debía apagarse con la llegada. Cada paso que habían dado lo unía para siempre a los que no habían logrado salir del desierto. Ángel, jadeando, se dejó caer sobre una piedra cercana. «No lo creo. Pensé que moriríamos antes de ver estas luces». Jesús le puso la mano en el hombro. «Lo creímos todos, pero aquí estamos. No olvides nunca lo que costó llegar». Rafael, con la mirada perdida hacia atrás, murmuró en voz baja: «Rafael dio su vida para abrirnos paso. Y don Hilario, él sigue aquí, en cada paso que damos». María Elena lo miró con firmeza. «No murieron en vano. Nosotros somos la prueba de eso». El grupo avanzó hacia las calles, mezclándose entre la gente que comenzaba su rutina diaria. Algunos transeúntes los miraban con curiosidad. Sus ropas desgarradas, sus rostros cubiertos de polvo y fatiga, los delataban como lo que eran, sobrevivientes de una travesía que pocos entendían. Un hombre mayor, que vendía café en la esquina, se acercó al verlos tambalear. «Se ven muertos de sed y hambre. Vengan, tomen algo caliente». Jesús aceptó con gratitud, repartiéndolo primero entre los demás. El calor del líquido les devolvió un poco de vida. El vendedor los miró con compasión. «No son los primeros que llegan del desierto, pero ustedes traen algo distinto en la mirada. Traen fuego». Jesús bajó la vista, pensativo. Ese fuego no era orgullo, era resistencia, una marca grabada por cada prueba superada. Ángel, después de beber, se volvió hacia Jesús. «Tú eres el que nos mantuvo vivos. Si no hubieras estado, yo me habría quedado bajo la arena». Jesús negó suavemente. «No fui yo. Fue la fe que cada uno guardó, incluso en el peor momento. Yo solo fui un instrumento». María Elena lo miró fijamente, con el niño en brazos. «No digas eso. Nos diste fuerza cuando ya no teníamos, y este niño está vivo por ti». Jesús respiró hondo, tratando de contener la emoción. No quería cargar con títulos de héroe, pero sabía que aquellas palabras nacían del corazón. Lo que habían vivido los unía como una familia forjada en el dolor y la esperanza. Mientras caminaban por las calles, la sensación de seguridad comenzaba a instalarse. Las voces, los olores de comida, el murmullo de la ciudad, todo era un bálsamo después de días de silencio mortal. Sin embargo, Jesús no se permitió relajarse del todo. «El camino no termina aquí», dijo en voz baja, mirando las torres de vigilancia a lo lejos. «Esto apenas es un inicio». Ángel levantó la vista hacia él y sonrió con cansancio. «Pues entonces, si es el inicio, quiero caminarlo contigo». Jesús asintió, y el grupo se detuvo unos segundos para mirar hacia atrás. El desierto se extendía en el horizonte como una bestia dormida. No olvidaban lo que habían dejado atrás, pero sabían que Nogales era la puerta hacia una nueva oportunidad. Con los primeros rayos del sol iluminando sus rostros, entraron a la ciudad como sobrevivientes, llevando consigo la memoria de los que quedaron y la certeza de que la fe, incluso bajo la arena, había sido más fuerte que la muerte. Nogales amanecía con un bullicio que parecía ajeno al dolor que aún cargaban los sobrevivientes. El sonido de los camiones, las voces de vendedores callejeros y el aroma a pan recién horneado llenaban el aire. Para cualquiera era un día normal, pero para ellos significaba la prueba de que habían vencido al desierto. Jesús se detuvo en medio de la calle, observando la vida que brotaba alrededor. María Elena, con su hijo en brazos, se acercó a él y habló en voz baja. ¿Alguna vez pensaste que íbamos a lograrlo? Jesús respiró hondo antes de responder. No estaba seguro, pero cada vez que sentí que íbamos a caer, alguien me devolvió fuerzas. Tú, tu hijo, don Hilario, hasta Rafael.
Todos hicieron que siguiera caminando. Ángel, que escuchaba, intervino con un brillo en los ojos cansados. No fue solo caminar, Jesús. Tú nos levantaste cuando ya no había esperanza. Nunca lo voy a olvidar. Jesús apretó el bastón que llevaba en la mano, recordando al anciano que se lo había entregado como un legado. Don Hilario me enseñó que un líder no se mide por los pasos que da, sino por los que ayuda a dar a los demás. Si seguimos aquí, es porque caminamos juntos. El niño interrumpió con inocencia, mirando las calles llenas de gente. ¿Ya estamos a salvo, mamá? María Elena sonrió aunque sus ojos brillaban de lágrimas. Sí, mi vida. Estamos a salvo. Pero Jesús sabía que la palabra salvo tenía un peso distinto. El desierto no los había matado, pero había dejado marcas que nunca se borrarían. Cada grano de arena era memoria de quienes quedaron atrás, de los cuerpos que la tierra guardaba en silencio. Se apartó unos metros y se arrodilló, clavando el bastón en la tierra como si plantara una cruz invisible. Cerró los ojos y murmuró: por don Hilario, por Rafael, por todos los que no llegaron, no vamos a olvidarlos. El grupo guardó silencio, acompañando ese gesto con respeto. No había palabras suficientes, pero el silencio era una oración más poderosa que cualquier discurso. Luego Jesús se levantó, con la mirada firme. El desierto nos probó, pero no nos venció. La fe que quisieron enterrarnos fue la misma que nos sacó de la arena. Ahora, lo que nos queda es vivir con dignidad, por ellos y por nosotros. Ángel asintió con fuerza. Si pudimos atravesar ese infierno, podemos enfrentar cualquier cosa que venga. María Elena acarició la cabeza de su hijo. Y que él crezca sabiendo que nunca hay que rendirse. El sol se alzó sobre Nogales, iluminando sus rostros marcados por la fatiga, pero también por la victoria. No era la victoria de héroes invencibles, sino de personas comunes que se negaron a ceder ante el miedo. Jesús dio un último vistazo hacia el horizonte, donde el desierto se extendía como un gigante dormido. Sabía que siempre sería un recordatorio de dolor, pero también de la fuerza que habían descubierto dentro de sí mismos. Con un suspiro profundo, se volvió hacia la ciudad y al grupo que lo acompañaba. Es hora de seguir adelante. Este no es el final. Es el principio. Y así caminaron hacia las calles de Nogales, con paso lento pero seguro, llevando consigo la memoria de la arena y la certeza de que la fe, incluso enterrada, siempre puede resurgir. Antes de cerrar este relato, quiero invitarte a suscribirte al canal, porque historias como esta nos muestran la capacidad del ser humano de resistir, de levantarse incluso cuando todo parece perdido. Y si quieres seguir explorando relatos que conmueven y despiertan esperanza, haz clic en el video recomendado que aparece en pantalla. Porque cada historia es un recordatorio de que, aun en los lugares más oscuros, la luz siempre puede abrirse paso.